muchísimo, mi querido Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del INEGI, que me tomes la llamada. ¿Cómo estás, querido Arturo? Muy bien, David. ¿Y tú qué tal? A tus órdenes. Bien, con gusto de saludarte. Arturo, explique, yo creo que, si te parece bien, nos debemos tomar un tiempo para que me ayudes a explicarle al auditorio qué es este cambio de año base, porque tú también lo has de haber visto, no faltaban los que creen que le están metiendo mano al cálculo, los que siempre tienen esa... entre más grande la sospecha, es más profunda la desinformación, ¿no? Sí, David, mira, es un proyecto muy interesante y con mucho gusto te platico lo que es este cambio de año base del Índice Nacional de Precios al consumidor. Es un año que es un proyecto, perdón, que hace un año precisamente anunciamos que hoy íbamos a dar los datos. Ujú, Desde ujú. hace un año habíamos fijado, la Junta de Gobierno del Instituto había fijado la fecha y entonces hicimos una conferencia de prensa para decirles qué íbamos a hacer y ahora lo presentamos. Es un proyecto que no solamente pone otro punto al cual se referencian los datos, como puede ser en otro tipo de proyectos. Aquí es mucho más que eso, es la actualización completa del índice. Estamos hablando de la actualización de la canasta, es decir, qué otros bienes y servicios entran y cuáles salen, cuáles se agregan, se desagregan, en fin, hay un criterio básico de ahí de un porcentaje específico del gasto que se necesita tener de un producto o de un servicio para que entre a la canasta. Entonces es una actualización de la canasta, es decir, de qué productos nos vamos a irles dando seguimiento para medir el índice de precios. Por otro lado, ese es el primer tema. El segundo tema es cuánto pesa cada uno, porque no es lo mismo el jitomate, por decirte algo, que alguna otra fruta o que la ropa o que el servicio médico, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, todo tiene que tener un precio de acuerdo a la importancia que las familias mexicanas le dan. El tercer elemento que es precisamente qué punto base deberíamos de tomar, porque puede ser tomado cualquiera de las 24 quincenas que tiene el año. Sí, entonces hicimos un estudio para especificar qué punto nos conviene más en el tiempo o conviene para tener menos estacionalidad en el gasto. Entonces, es lo que decidimos que era la segunda quincena de julio del 2018. Entonces, ese es el tercero. El cuarto es un diseño estadístico, pues que tiene características que lo hacen una muestra más sólida con respecto al anterior. Entonces, es una actualización de este diseño también. Y por último, es la incorporación de una mayor cobertura geográfica. Estamos yendo de pasar de 46 a 55 ciudades y aparte estamos dando por primera vez datos indicativos a nivel de entidad federativa. Y estos 5 elementos que te acabo de platicar muy rápido, que ahorita podríamos entrar al que te interese o a los que te A mí interesen. me interesan todos, pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? O sea, Mira, yo creo que la pregunta clave es ¿por qué hicieron este cambio? es muy interesante la pregunta y creo que es una respuesta que todos los institutos de estadística en el mundo nos hacemos o hacemos a este mismo tipo de proyectos. Es mantener actualizada, mantener vigente el índice de precios. ¿Por qué? Porque mientras más lejos estás del cambio del punto de base anterior, puedes tener una mayor obsolescencia de tu índice. Y esto te implica que puedas tener problemas, sesgos no deseados en alguna de las mediciones que te... Entonces, todos los institutos de estadística, las recomendaciones internacionales indican que alrededor de los 5 años hay que hacer cambios de año base, hay que hacer actualizaciones de ponderadores cada 2 o 3 años, en fin, es muy variable lo que hacemos los países, pero en general todas las recomendaciones internacionales te dicen hay que hacer actualización de los índices de precios, porque si no la obsolescencia de un índice te puede llevar a dar una
digamos, una medición no precisa al momento específico que se está tratando, y sobre todo cuando más años pasan, pues es más probable que te puedas equivocar. Mira, a lo mejor una manera, querido Arturo, de explicarlo es pedirle al auditorio que piense cuánto gastaba en cuanto a monto y qué porcentaje de su gasto son las telecomunicaciones hace 10, hace 5 años y ahora, ¿no? O sea, cambia radicalmente, porque además hace 10 años el acceso a las telecomunicaciones era muy limitado, ahora es prácticamente al 70%, entonces cambia la ponderación en el índice y cambian los patrones de consumo. Claro, y eso es muy importante lo que acabas de decir, los patrones de consumo. ¿Qué son los patrones de consumo? Es en qué gasta la población mexicana, en qué tipo de cosas gasta, y esto nos da que se incorporen a la lista de productos y servicios diferentes productos. Y te menciono uno, el té. Uh-huh. El té, pues ahora es un producto que se consume de una manera importante, digamos poca todavía con respecto al café, pero sin embargo pasa el umbral que estamos definiendo, porque ya hay muchos comercios que venden el té de manera específica o incluso como único producto, e incluso que también otros establecimientos te dan el té como una bebida a la que puedas ir a tomar ahí a un establecimiento o comprártelo para llevar. Entonces, esto lo que está haciendo es que la población está consumiendo otras cosas. Y te pongo otros ejemplos. Uh-huh. Los servicios para mascotas. Uh-huh. Cada día vemos en la calle pues que gente tiene diferente tipo de mascotas. Y entonces está ocupando su gasto, a diferencia de hace 5 años o de hace 10, está ocupando su gasto en tener servicios para mascotas. O te pongo algo más sencillo todavía, el agua embotellada. Hace 10 años no consumíamos tanta agua embotellada como lo hacemos ahora. Y perdón que te interrumpa, por ejemplo, el 7 de cada 10 mexicanos tienen mascota. Sí, y se gasta en diferente tipo de cosas, desde no solamente, digamos, comida, que hay una gran variedad, sino también servicios como hospitalización, como medicinas, como servicio digamos, de tipo guardería, ¿no? Donde los animales puedan estar muy bien cuidados durante cuando uno está afuera, en fin. Hay una serie de servicios que se han ido especializando porque efectivamente hay un porcentaje muy alto de las familias que tienen una mascota. Y además, esos son los temas. ¿Qué tanto cambia? O sea, ¿qué tanto cambió el diseño estadístico? ¿Qué tanto se modificó la ponderación? ¿Qué tanto cambia este índice con respecto al anterior? Pues mira, eso es un cambio importante. Déjame decirte, por ejemplo, que estamos aumentando no solamente la cantidad de genéricos, que estamos pasando de 283 a 299, sino que también estamos haciendo más cotizaciones. Estamos pasando de 235,000 cotizaciones que hacíamos hasta el mes pasado a cerca de 320,000 cotizaciones que estamos haciendo en estas 55 áreas geográficas, y estamos yendo a casi 25,000 establecimientos o fuentes de información a tomar los datos. Entonces hay un crecimiento ahí. Ahora, esto no necesariamente te da una idea de que pueda cambiar necesariamente el índice con respecto a lo anterior en términos de sus valores. Va a cambiar en términos del nivel, porque ahorita empezamos en 100 la quincena pasada, entonces vamos empezando ahora. El primer dato es 100.34 el valor del índice. Pero las variaciones, estamos dando la serie hacia atrás, entonces no cambian, el usuario puede estar estudiando todo el fenómeno a través del tiempo. Y me mataste una pregunta porque hay gente que decía que si eran comparables o no. Mira, estrictamente la comparación quincenal es totalmente comparable porque son quincenas y métodos iguales. A nivel de la inflación mensual, el primer mes vamos a tener un problema porque sí son canastas diferentes. Y durante el primer año vamos a tener
la comparación cuando sacamos la inflación anual, que estamos comparando una canasta con otra. Una forma de 299 genéricos contra 283. Sin embargo, como tú sabes, el índice de precios al consumidor, pues es un indicador que se utiliza para contratos, para diferentes movimientos de indicadores como los UDI, en fin, y entonces por certeza jurídica no podemos hacer cambios hacia atrás. Entonces, esto nos lleva a que sí vamos a tener esta comparación, digamos, de dos canastas diferentes durante el primer año, cuando hablamos de la inflación anual. Pero si hablamos de la inflación mensual y le vamos acumulando, no tenemos ningún problema porque ahí vamos comparando, ahora sí que como se dice, peras con peras, ¿no? ¿Qué tan cerca, qué tanto mejora la precisión? Porque siempre que se habla de la medición de la inflación, la gente te dice, no, es que a mí las cosas me cuestan más caro. Pues sí, cada quien tiene una inflación diferente, porque cada quien consume diferente. Es prácticamente imposible que dos familias, dos personas tengan los mismos patrones de consumo. Efectivamente, ahora lo que estamos incorporando en este índice, con lo cual estamos especificando que tenemos una mayor precisión por muchas de las cosas que te acabo de decir, pero también estamos incorporando en los ponderadores el consumo de las localidades, de la población, de las localidades de menos de 15,000. Esto lo que hace es que le da un carácter de una manera más sólida, el carácter nacional de nuestro índice. Porque al incorporar todo este gasto, pues también a veces se podía pensar que no se reflejaba de una manera completa estos consumos de ciudades un poco más lejanas que pueden comportarse de una manera diferente en cuanto a las participaciones que tiene cada uno de los productos. Lo estamos incorporando eso, ¿sí? Entonces, esto ya nos da un carácter más nacional, donde efectivamente hace algunos cambios en cuanto a los ponderadores, en el sentido de que los gastos de alimentos suben en su ponderación cerca de 5 puntos porcentuales. Eso quiere decir que entonces ahora tiene mayor representación los alimentos que antes. Entonces, esto pues nos lleva a que de alguna otra manera estamos hablando más del consumo nacional en su conjunto. Ahora, la inflación, esta inflación de 4,81% a tasa anual es muy alta, ¿no? Pues mira, está siguiendo el mismo patrón que traíamos de comparación. No hemos notado ningún rompimiento de tendencia que se haya dado en esta primera quincena. Analizamos todos los diferentes subíndices que tenemos en toda la información y no hay ningún rompimiento de tendencia. Todo está con la misma tendencia, o bueno, no la misma tendencia específica, pero sí llevando la tendencia a largo plazo, lo estamos manteniendo prácticamente en todos los subíndices. Entonces no vemos nada raro, ni nada, digamos, diferente que haga pensar que este índice va a ocasionar algún problema. No, para nada, estamos viendo un índice que se está comportando en esta primera quincena bien, de acuerdo a todos los estudios que teníamos, porque no crees que este es el primer dato que damos, sino llevamos diferente información que hemos estado ensayando para que pues, los procedimientos se den correctamente, la toma de datos se dé clara, los sistemas, en fin, todo el proceso que llevamos que es complejo, lo tengamos a tono para esta quincena y sacamos los resultados y no vemos nada digamos, fuera del contexto tendencial que tiene este tipo de información. ¿Te sorprendió que los analistas que estiman inflación tuvieran una dispersión tan grande en la medición con todos estos cambios, desde el 0,15 hasta el 0,50 y tantos? Pues mira, entendemos que no era fácil. Para mí se nos hace pues muy interesante que nos den este seguimiento los analistas y que hagan este tipo de proyecciones.
no se nos hizo complicado porque pues ahora sí que es el primer dato, ¿no? Seguramente al ir ellos monitoreando más de cerca toda la información, e ir monitoreando los cambios que se puedan estar dando en los precios de los productos, pues van a ir cerrando seguramente esa brecha, ¿no? Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con cariño. Muchas gracias, David. Igualmente. Que te vaya muy bien. Buenas noches.